El 23 de enero de 1902, el juez de paz, don Ramiro Vázquez, recibió en su despacho de León un documento que habría de perturbar su sueño durante el resto de su vida. Se trataba de un legajo familiar deteriorado por la humedad, encontrado entre los escombros de una casa abandonada en la quebrada conocida como Silenciosa, a unos 30 kilómetros al noreste de la ciudad. Lo que hacía extraordinario este hallazgo no era su antigüedad, sino el hecho escalofriante de que contenía los nombres de 18 niños, todos registrados bajo el mismo apellido materno, Mercado. Todos habían nacido entre 1877 y 1897. Todos habían muerto antes de cumplir los 10 años. Y todos, según las anotaciones manuscritas en tinta desvaída, habían estado bajo el cuidado de la misma mujer, doña Esperanza Mercado de Villarreal, conocida en la región como la abuela de la quebrada. El documento llegó a manos del juez a través del padre Anselmo Dávila, párroco de la iglesia de San Juan Bautista, quien lo había recibido de un campesino llamado Eusebio Morales. Morales había encontrado el legajo mientras buscaba materiales aprovechables en los restos de la que fuera la casa más grande de la Quebrada Silenciosa, una construcción de adobe y tejas que había permanecido vacía durante 5 años, desde la misteriosa desaparición de su última ocupante. El campesino no sabía leer, pero las columnas de nombres y fechas le habían llamado la atención lo suficiente como para llevarlo al sacerdote, quien a su vez comprendió inmediatamente la gravedad del hallazgo. Antes de continuar con lo que el juez Vázquez descubrió en su investigación, nos gustaría saber desde dónde nos estás escuchando. Déjanos un comentario con tu ciudad o país, porque historias como esta merecen ser conocidas en todas partes. Sigamos entonces con los terribles eventos que se desarrollaron después de aquel fatídico hallazgo. La primera pesquisa del juez Vázquez lo llevó directamente a los archivos parroquiales, donde el padre Dávila conservaba los registros bautismales y de defunción de los últimos 30 años. Lo que encontraron allí confirmó sus peores sospechas. Los nombres del legajo coincidían punto por punto con las actas oficiales. Manuel Mercado, nacido el 12 de abril de 1877, fallecido el 21 de noviembre de 1882. María del Carmen Mercado, nacida el 3 de septiembre de 1878, fallecida el 15 de enero de 1884. Y así, uno tras otro, 18 niños que habían llegado al mundo bajo circunstancias diversas, pero que habían compartido el mismo destino fatal. El patrón era inquietante en su consistencia. Según los registros, estos niños provenían de madres diferentes, todas jóvenes, todas solteras, todas habitantes de las zonas más pobres de los pueblos cercanos. Algunas habían muerto en el parto, otras habían desaparecido poco después de dar a luz, y unas pocas más habían firmado documentos de cesión de custodia a favor de doña Esperanza, documentos que el juez encontraría más tarde entre los papeles de un escribano ya fallecido. En todos los casos, la anciana se había presentado como una mujer caritativa, dispuesta a acoger a los niños desamparados y criarlos como propios en su casa de la Quebrada Silenciosa. La investigación del juez Vázquez pronto lo condujo hasta Teodoro Carvajal, un comerciante de ganado de 62 años que había conocido personalmente a doña Esperanza. Carvajal
recordaba vívidamente sus encuentros con la anciana durante las ferias de San Isidro, donde ella aparecía cada año acompañada de 2 o 3 niños pequeños. Era una mujer de aspecto respetable, declaró Carvajal al juez, siempre vestida de negro riguroso, con un rosario en las manos y palabras piadosas en los labios. Decía que Dios la había bendecido con la misión de cuidar a los huérfanos, y nadie tenía razones para dudar de su palabra. Los niños que la acompañaban parecían bien alimentados y correctamente vestidos, aunque siempre noté en ellos una extraña quietud, como si tuvieran miedo de hacer ruido o de apartarse de su lado. El testimonio de Carvajal llevó al juez a buscar a otras personas que hubieran tenido contacto con la misteriosa anciana. Así fue como encontró a Remedios Castillo, una partera de 70 años que había asistido varios partos en la región durante las décadas anteriores. Doña Remedios recordaba claramente al menos 5 ocasiones en las que había sido llamada a atender a jóvenes en labor de parto, solo para descubrir más tarde que doña Esperanza había aparecido a reclamar a los recién nacidos. Llegaba siempre con documentos, contó la partera al juez, papeles que decían que las madres le habían cedido la custodia. Las muchachas estaban siempre muy débiles después del parto y no parecían entender bien lo que firmaban. Doña Esperanza les decía que era por el bien del niño, que ella podría darle una vida mejor, educación, un futuro digno. Y las pobres, sin recursos y sin familia, no tenían muchas opciones. Pero el elemento más perturbador de la investigación surgió cuando el juez decidió visitar personalmente la Quebrada Silenciosa. El viaje a caballo desde León tomaba aproximadamente 4 horas por un sendero serpenteante que ascendía gradualmente hacia las colinas boscosas del noreste. La quebrada era un valle estrecho y profundo, flanqueado por paredes rocosas cubiertas de vegetación tropical. Un arroyo de aguas cristalinas corría por el centro del valle, alimentado por manantiales que brotaban de las rocas. Era un lugar de una belleza natural extraordinaria, pero también de un silencio inquietante que parecía absorber todos los sonidos, desde el canto de los pájaros hasta el rumor del agua corriente. La casa de doña Esperanza se alzaba en una pequeña meseta natural, a unos 200 metros del arroyo. Era una construcción sólida de adobe, con paredes gruesas y pocas ventanas, diseñada más para la privacidad que para la comodidad. El techo de tejas rojas estaba parcialmente hundido, y las paredes mostraban las manchas verdosas de la humedad y el abandono. Pero lo que más llamó la atención del juez fueron los restos de lo que parecía haber sido un huerto medicinal extenso, ahora invadido por malezas, pero donde aún se podían identificar plantas cuyas propiedades conocía cualquier persona versada en remedios tradicionales. Dentro de la casa abandonada, el juez y sus acompañantes encontraron evidencias de una vida que se había desarrollado según rutinas muy específicas. En el cuarto principal había una cama grande y 3 más pequeñas, todas dispuestas de manera que desde la primera se podía vigilar las otras. En un rincón del mismo cuarto, una mesa baja contenía los restos de lo que parecía haber sido un altar doméstico, con velas consumidas, estampas religiosas y pequeños frascos de vidrio que aún conservaban restos de sustancias no identificadas. Pero fue en una habitación trasera, más pequeña y sin ventanas, donde el juez hizo el descubrimiento que confirmaría definitivamente sus sospechas más siniestras.
Oculta bajo las tablas sueltas del piso, encontró una caja de madera que contenía más de 50 pequeños frascos de vidrio, cada uno etiquetado con una fecha y un nombre. Los nombres correspondían exactamente a los 18 niños del legajo familiar, pero había muchos otros que no figuraban en los registros oficiales. Junto a los frascos había cuadernos manuscritos con anotaciones detalladas sobre síntomas, dosis y efectos de diversas preparaciones herbales. El juez no era médico, pero no necesitaba serlo para comprender que estaba viendo los registros meticulosos de alguien que había experimentado sistemáticamente con sustancias venenosas. Los cuadernos revelaban una mente obsesivamente organizada y completamente desprovista de cualquier sentimiento humano normal. En una de las páginas, fechada el 15 de octubre de 1883, doña Esperanza había escrito: «El pequeño Roberto muestra resistencia excepcional a la dosis habitual de belladona. He incrementado la cantidad en la preparación vespertina. Los síntomas esperados deberían manifestarse en un plazo no mayor a 3 días. Es importante mantener las apariencias de enfermedad natural para evitar sospechas innecesarias». Más adelante, en una entrada del 21 del mismo mes. Roberto falleció durante la madrugada. Los síntomas fueron consistentes con fiebre cerebral. El padre Contreras ha sido informado y realizará los servicios fúnebres mañana. Es necesario esperar al menos 2 meses antes de aceptar otro niño. El patrón que emergía de estos registros era escalofriante en su premeditación. Doña Esperanza no era una simple asesina impulsiva, sino una depredadora meticulosa que había desarrollado un sistema perfecto para eliminar niños sin despertar sospechas. Su reputación de mujer piadosa y caritativa le servía de camuflaje perfecto, mientras que su conocimiento de plantas medicinales le permitía simular enfermedades naturales que nadie cuestionaría en una época donde la mortalidad infantil era lamentablemente común. Además, la ubicación remota de su casa en la Quebrada Silenciosa la mantenía alejada de miradas indiscretas, y su práctica de esperar largos periodos entre una muerte y la siguiente evitaba que se establecieran conexiones obvias. Pero las anotaciones de los cuadernos revelaban algo aún más perturbador que el simple asesinato: la motivación detrás de estos crímenes. A medida que el juez Vázquez leía más profundamente en los registros personales de doña Esperanza, comenzó a emerger el retrato de una mujer consumida por una obsesión enfermiza con el concepto de purificación. En sus propias palabras, escritas en una caligrafía cada vez más temblorosa, a medida que avanzaban los años, ella se veía a sí misma como un instrumento divino encargado de liberar a los niños inocentes de un mundo corrompido. Estos pequeños ángeles, escribía en una entrada de 1886, nacen en pecado por culpa de madres disolutes y padres irresponsables. Al llevarlos prematuramente al seno del Señor, les ahorro una vida de sufrimiento y degradación. Es un acto de misericordia que solo alguien con verdadera fe puede comprender. La investigación también reveló que doña Esperanza no había actuado completamente sola. Entre los papeles encontrados en la casa, había correspondencia con al menos 3 personas que parecían haber estado al tanto de sus actividades.
Una de estas cartas, fechada en 1891, provenía de una tal Dolores Aguirre de Managua, quien se refería a los servicios especiales que doña Esperanza proporcionaba y mencionaba haber recomendado sus cuidados a una joven de buena familia que se encuentra en circunstancias delicadas. Otra carta, firmada por un doctor Eliseo Montoya de Granada, contenía instrucciones detalladas sobre ciertas plantas y sus propiedades, escrita en un lenguaje técnico que sugería conocimiento médico profesional. El juez Vázquez intentó localizar tanto a Dolores Aguirre como al doctor Montoya, pero sus pesquisas revelaron que ambos habían fallecido en circunstancias aparentemente naturales durante los años anteriores. Aguirre había muerto de pulmonía en 1893, mientras que Montoya había sucumbido a lo que sus colegas describieron como un ataque súbito al corazón en 1895. Sin embargo, las fechas de estas muertes coincidían sospechosamente con períodos en los que doña Esperanza había estado ausente de la Quebrada Silenciosa durante varias semanas, según los testimonios de los pocos vecinos que vivían en la región. A medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a surgir testimonios de personas que habían tenido encuentros perturbadores con doña Esperanza a lo largo de los años. Juana Flores, una campesina de 45 años, recordaba un incidente ocurrido en 1888, cuando su hija de 16 años había dado a luz a un niño producto de una violación. Doña Esperanza apareció en nuestra casa 3 días después del parto, contó Juana al juez. Dijo que había oído de nuestra desgracia y que venía a ofrecer ayuda. Traía documentos ya preparados y hablaba con mucha autoridad sobre lo que era mejor para el niño y para mi hija. La presionó durante horas, diciéndole que una madre soltera no podría darle un futuro digno a su hijo, que era mejor entregarlo a alguien que pudiera criarlo correctamente. Mi hija estaba muy débil y confundida, y al final firmó los papeles. Nunca volvimos a ver al niño, y cuando preguntamos por él meses después, nos dijeron que había muerto de una fiebre. El testimonio de Juana Flores fue corroborado por otras madres que habían tenido experiencias similares. En todos los casos, doña Esperanza había aparecido poco después de nacimientos difíciles o de situaciones familiares complicadas, siempre con la misma historia de caridad cristiana y el mismo conjunto de documentos legales. Su modus operandi era invariable. Identificaba madres vulnerables, las presionaba psicológicamente durante momentos de debilidad extrema y obtenía la custodia legal de los niños antes de que las madres pudieran reconsiderar sus decisiones. Una vez que los niños estaban en su poder, desaparecían en la Quebrada Silenciosa, donde morían según el cronograma que ella misma había establecido en sus registros macabros. Pero el aspecto más escalofriante de todo el caso era la duración de las actividades de doña Esperanza. Los registros indicaban que había comenzado sus crímenes en 1877 y había continuado ininterrumpidamente hasta su desaparición en 1897. 20 años de asesinatos sistemáticos, al menos 18 víctimas confirmadas y posiblemente muchas más cuyos registros no habían sobrevivido. Durante todo este tiempo, había mantenido una fachada perfecta de respetabilidad religiosa, participando en festividades de la iglesia, contribuyendo a obras de caridad y siendo reconocida por toda la región como un ejemplo de virtud cristiana.
La desaparición de doña Esperanza en 1897 seguía siendo un misterio sin resolver. Según los testimonios recogidos por el juez, la anciana había sido vista por última vez en el mercado de León el 14 de septiembre de ese año, comprando provisiones como de costumbre. Había regresado a su casa en la Quebrada Silenciosa esa misma tarde, acompañada por un niño pequeño que nadie pudo identificar posteriormente. 3 semanas después, cuando un comerciante que regularmente le vendía hierbas medicinales fue a visitarla, encontró la casa completamente vacía. No había señales de violencia o de partida precipitada. Simplemente, tanto doña Esperanza como el niño habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Las teorías sobre su desaparición eran múltiples y contradictorias. Algunos creían que había muerto de muerte natural en algún lugar remoto de la quebrada y que los animales salvajes habían dispersado sus restos. Otros sugerían que había sido confrontada por familiares de alguna de sus víctimas y había huido a otro país. Una teoría particularmente siniestra, susurrada en voz baja por los campesinos más supersticiosos, proponía que había descubierto una forma de prolongar su propia vida mediante los métodos que había perfeccionado con los niños y que aún vagaba por las montañas, buscando nuevas víctimas. El juez Vázquez nunca pudo resolver el misterio de la desaparición de doña Esperanza, pero su investigación tuvo consecuencias profundas y duraderas. Los registros que había encontrado fueron enviados a las autoridades de Managua, donde provocaron una revisión completa de los procedimientos de adopción y custodia infantil en todo el país. Se establecieron nuevas regulaciones que requerían múltiples verificaciones antes de otorgar la custodia de un niño a una persona no relacionada. Y se creó un sistema de inspecciones periódicas para monitorear el bienestar de los menores en hogares adoptivos. Además, el caso llevó a una investigación más amplia sobre muertes infantiles sospechosas en la región durante las décadas anteriores. Esta investigación reveló al menos 12 casos adicionales, donde niños bajo el cuidado de tutores no emparentados habían muerto en circunstancias que, retrospectivamente, parecían sospechosas. Aunque no se pudo establecer una conexión directa entre estos casos y doña Esperanza, el patrón sugería que el problema era más amplio de lo que se había imaginado inicialmente. El padre Anselmo Dávila, quien había sido instrumental en llevar el caso a la atención de las autoridades, se sintió profundamente perturbado por las implicaciones de los descubrimientos. En sus sermones posteriores, hablaba frecuentemente sobre la necesidad de vigilancia comunitaria y sobre los peligros de confiar ciegamente en las apariencias de piedad religiosa. El demonio, predicaba desde el púlpito de San Juan Bautista, a menudo se disfraza con los ropajes de la virtud. Debemos aprender a ver más allá de las palabras piadosas y examinar los frutos reales de las acciones de cada persona. Los efectos psicológicos del caso se extendieron mucho más allá de los involucrados directamente en la investigación. Las madres que habían entregado niños a doña Esperanza sufrieron crisis nerviosas profundas cuando se enteraron del destino real de sus hijos. Juana Flores, en particular, nunca se recuperó completamente del conocimiento de que había entregado a su nieto a una asesina. Murió 2 años después del juicio, según quienes la conocían, consumida por la culpa y el remordimiento. La Quebrada Silenciosa misma
adquirió una reputación siniestra que perdura hasta el día de hoy. Los campesinos de la región evitan el área después del anochecer y circulan historias sobre luces extrañas y sonidos perturbadores que emanan del valle. La casa abandonada de Doña Esperanza se convirtió en un lugar de peregrinación mórbida para los curiosos, hasta que finalmente fue demolida por orden de las autoridades municipales en 1905. Sin embargo, el legado más duradero del caso no fueron las reformas legales ni las supersticiones locales, sino la inquietante pregunta que dejó sin respuesta. ¿Cuántas otras Doña Esperanza podrían estar operando en lugares remotos, protegidas por la respetabilidad superficial y la confianza ciega de comunidades que no sospechan de la maldad que puede ocultarse detrás de una fachada de virtud cristiana? El juez Vázquez, en el informe final que presentó a sus superiores en Managua, escribió: "Este caso nos ha enseñado que la depravación humana puede adoptar formas tan sutiles y persistentes que pueden pasar desapercibidas durante décadas. La verdadera tragedia no es solo la muerte de 18 niños inocentes, sino el hecho de que un sistema entero de protección social falló en detectar y prevenir estos crímenes, permitiendo que una depredadora operara con impunidad durante 20 años. Los archivos del caso fueron sellados en 1910 por orden de las autoridades centrales, que consideraron que los detalles eran demasiado perturbadores para el conocimiento público general. Solo unos pocos investigadores académicos han tenido acceso a estos documentos en los años posteriores, y sus hallazgos han sido publicados únicamente en revistas especializadas de criminología histórica. Sin embargo, las transcripciones parciales que ocasionalmente aparecen en estudios académicos siguen siendo suficientes para perturbar profundamente a quienes las leen, recordando que la capacidad humana para el mal puede manifestarse de formas que desafían toda comprensión racional. La historia de Doña Esperanza Mercado de Villarreal permanece como un recordatorio escalofriante de que la maldad verdadera no siempre se presenta con los atributos obvios que esperamos encontrar en los cuentos de terror. A veces llega vestida de caridad, hablando el lenguaje de la compasión y operando bajo el manto protector de la respetabilidad social. Y cuando finalmente es descubierta, deja tras de sí no solo víctimas directas, sino comunidades enteras que deben enfrentar la realización de que vivieron durante años junto al mal absoluto sin jamás sospecharlo.